buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias en serio por aceptar la invitación. Eres la primera persona que se me vino a la mente cuando quise entrevistar a alguien. De verdad que ya tenemos mucho tiempo de conocernos y tú fuiste así como mi primera role model de las jovencitas, porque ya sabes que cuando está uno en su desarrollo humano, los adolescentes buscan como esa identidad, ¿no? Identificarse con alguien y así. Y estarte entrevistando, o sea, después de, pues como casi 15 años después. Sí, como 15 Casi, años. sí, y o sea, estarte entrevistando ahorita, ¿no? Ya tú con tu familia hecha y todo, pues es una gracia de Dios y sí, o sea, primera que quiero entrevistar es a Shio y bueno, y me gustaría pues que empezaras a presentarte porque pues la audiencia no te conoce, yo. ¿Qué digo mi nombre? ¿A qué me dedico? Un breve resumen de tu historia ¿De mi desde historia? que naciste. ¿Desde que nací? Sí, pero un breve resumen. Un breve resumen. Ok, bueno, pues me llamo Rocío, ¿verdad? Tengo 34 años. Nací en Los Ángeles, California. Crecí en Ciudad Juárez. Y como a los 14 años me vine a vivir a El Paso. De hecho, por aquí vivía. Sí. Iba aquí a unas Al cuadras. Paso High. Ajá, y llegué primero a Wicks Middle School, entonces estoy aquí en mi barrio. ¿Y qué más? Y pues estudié un bachelor, una licenciatura en sociología, una maestría en literatura y ahorita estoy trabajando de residente de maestra de español y ya tengo casada 10 años. Tengo 3 niños, un niño de 9, sí, un niño de 9, bien grande. Un niño de 9, uno de 6 y una de 1 año. Ay, sí, la de 1 año. Ya va para 2. Ya va para 2 años. Sí. ¿Y creciste con hermanos, Sí, con cierto. Pues papás? tengo mis papás y una hermana que es 5 años y medio mayor que yo. Y ya, pues esa era nuestro núcleo familiar. Su núcleo familiar. Sí. ¿Cómo se te fue transmitiendo la fe? Pues cuando vivíamos en Juárez, vivíamos en el centro de Juárez, y ahí estaba mi abuelita enfrente, mi tía era mi vecina y mi otra tía estaba como que se unía a la casa de mi abuelita, vivía por la otra cuadra, digamos, pero era así como que todo era como matriarcado porque era mi abuelita, mis tías y entonces ahí mi abuelito también vivía ciertas temporadas ahí en la casa de mi abuelita, entonces ¿Tu abuelito paterno? mi abuelito materno. Ok, Mis abuelitos paternos murieron, yo no los conocí. ok. Entonces ahí con mis tías y con mi abuelita, pues ellos eran muy religiosos. De hecho, mi abuelito fue cristero y él era muy, Oh, ¿en serio? ajá, era muy así que yo soy cristero y muy orgulloso de eso. Y mi abuelita también era de ir a misa todos los días. Oye, ¿no te contabas así como anécdotas, tu abuelito? No, No, pues yo estaba muy contaba. chiquita y luego él era Ajá. sordo. Para hablar con él tenías que gritar bien fuerte. Sí. Y pues como que en realidad no sabía. O sea, si hubiera sabido ahorita, ¿verdad? Con la experiencia de ahorita, pues le hubiera hecho muchas preguntas, pero pues en ese Sí. era niña y no lo veía como algo importante. Entonces, Ajá. y ellos pues eran muy católicos, digo, mi abuelita iba a misa todos los días, rezaba el rosario todos los días, era también adoradora eucarística en un tiempo, y pues ahí mis tías también, una tía era encargada del catecismo, me llevaba ahí, era encargada de la Legión de María Infantil y íbamos todos los sábados, o sea, siempre había como mucha. Y no sabía que había una Legión de María infantil. Sí, yo estaba con mi hermana y ¿Qué es mis lo que primos. hacían? Rezábamos el rosario los sábados, nos Puros juntábamos. niños así. Ajá, rezábamos el rosario, que es algo así bien difícil para los niños, la verdad, Sí. todo el rosario con letanía y todo. Sí. Y leíamos ahí el libro de Luz María de Montfort. Oh, wow, ¿en serio? Tratado Ajá, de y la verdadera devoción, ¿no? ajá, Sí. entonces ahí lo discutíamos. Hay niños ahí, pero está padre. Y luego llevábamos la Virgen a visitar así como que a las personas de la comunidad. Entonces Ajá. tocábamos, si quiere recibir a la Virgen una semana. Entonces a la semana siguiente la recogíamos, rezábamos el rosario ahí con ellos y nos daban de comer. Ajá. Está padre.
Sí, entonces siempre mi vida fue como en ese ambiente así como muy religioso, o sea, y pues era muy religioso, o sea, de misa, de rosario, de... Y no había así como que como por niña ya te cansaras y, ya no quiero ir a la iglesia. Pues yo creo que ya hasta como en la adolescencia, pero de niña no, pues porque iba a jugar, iba a ver a mis primos, a mis amigos, y nos daban comida, o sea, estaba padre, es como, Sí. no era así como pesado. De repente rezar el rosario hincada, todo el rosario estaba difícil, Guau. pero, pero no era divertido, o sea, era como, era padre. Siempre andaba tu mamá contigo, o sea, No, no, mi tía nos llevaba, tu tía siempre. ajá, pasaba por nosotros y nos íbamos a la iglesia, y andábamos con mis primos, y Y tus papás no estaban como muy participativos. no, mi mamá estuvo en el coro, pero no era como, mi tía era la activa, la que tenía los grupos, la que tenía la catequesis, la que nos iba, nos recogía, nos llevaba, o sea, estuve con ella como que nos llevó a varias cosas, a la Legión de María, a la Niñez Franciscana, hice mis votos y todo. ¿Cómo es eso? Es que los franciscanos tienen la parte seglar, ¿no? De los laicos. Ajá. Entonces, cuando eres niño, también haces votos, pero son 2 votos nada más. No prometo. ¿Cuál es? Es obediencia, castidad y Pobreza. pobreza. Ajá. Entonces no podíamos, creo que hacer voto de obediencia porque éramos niños, algo así. Ah, Entonces caray. nos pusieron el escapulario y mis 2 votitos aquí. Estaba bonito. Entonces mi tía fue la que nos llevaba y nos traía y así. Wow. Y luego ya después de jovencita, ¿a qué te fuiste metiendo? Ya de jovencita pues tenía muchos problemas en mi casa. Entonces pues lo único que quería era pasármela bien. Entonces me fui alejando. Todavía íbamos un poquito a la Legión de María Juvenil. Entonces iba con mis primos todavía, pero ya estaba yo como, yo creo que entrando en una etapa de depresión. Entonces como que estaba buscando otra cosa. Y me fue alejando y pues siempre estuvo mi hermana así como vamos a misa, como ya no iba con mis papás o ya no tenía yo como quien me llevara, entonces era como que pues no quiero ir y me fue alejando un tiempecito, pero no mucho. O sea, pues es que fue como parte de mi formación de chiquita, entonces no pude yo nunca así ¿Cómo qué como, problemas, chicos? ¿Problemas como de tus papás que te estaban sí, afectando en la casa? sí, cuando tenía 9 años más o menos, yo empecé a notar que mi mamá, y esto es así como que mi percepción de niña, ¿verdad? No sé, no estoy segura de todo, pero como a los 9 años ella empezó a desarrollar una enfermedad mental. Y yo me acuerdo que más o menos a los 9 años, o 10, no sé, porque una vez me recogió a la primaria y íbamos caminando, y luego me dice, y estaba, su cara era así de que, como de susto, no sé, enojada, no, estaba muy rara. Y me dice, es que me están persiguiendo para matarme. Y yo así, pero pues mi primaria estaba en el mercado, había mucha gente. Y yo pues me asusté mucho y empecé así como que a ver mis espaldas y así como que, no sé, yo así en James Bond, así de que no sé, ¿no? Como tratando de hacer algo y la iba siguiendo, iba adelante, me acuerdo, y yo iba pues buscando a ver quién se veía peligroso y pasaron las cuadras, eran como 5 cuadras para llegar a mi casa, la primaria. Y ya después la gente, pues, la gente se fue quedando atrás porque el mercado estaba atrás, ¿no? Entonces, ya cuando no había nadie que nos estaba siguiendo, o sea, yo iba viendo y dije, ay, o sea, como que me cayó el 20 de que mi mamá se estaba imaginando cosas. No, pero de niña, pues yo no entendía qué estaba pasando. Pero así fue como que su enfermedad fue evolucionando y como no recibió atención médica ni medicamento, llegó un punto en el que fue muy fuerte. O sea, que ya era una enfermedad que tú Y la nadie ves. sabía de la familia que Sí, tenía. pero pues no sé por qué no. Mi papá como que no entiende muy bien la enfermedad mental, no sé. Mm, Siento que no entendía o estaba en negación, no sé qué estaba pasando. Su familia, pues que estaban ahí, pues eran vecinos, pues notaban que ella estaba mal, pero no sé por qué no se hacía algo al respecto y pues yo era una niña. ujú. Entonces, pues yo era la más chiquita, entonces yo era la que siempre tenía que estar con ella y era muy difícil estar con ella, así, pues era una enferma mental y yo estaba en manos de una enferma mental, ¿no? Entonces se fue agravando la situación, o sea, esto desde cuando yo tenía 9 años, pero estuvo ese medicamento hasta que yo tenía como 17 años. Entonces ya, que son 6 años, o sea, fue así que ya está súper, súper mal.
súper, súper mal. Entonces ya cuando yo tenía como 15 años, pues imagínate, o sea, mi mamá estaba mal y me golpeaba por cualquier cosa, o sea, era muy agresiva, Ujú. después yo no quería, o sea, lo que quería era como, pues disfrutar la adolescencia, ¿no? Pero pues era un poco difícil. Y ¿cómo manejabas eso? ¿Eras así como rebelde, como ya no me pegues? No, nunca he sido rebelde, siempre he sido como desde chiquita era como muy bien portada. Ajá. Entonces no era rebelde, o sea, lo único que quería era como desaparecer de donde estaba. Pero pues lo que hice y lo que fue desarrollando fue una enfermedad, bueno, no es enfermedad, un desorden alimenticio. Entonces Ujú. como que eso, obsesionarme con el peso, la comida, como que eso me hizo como olvidarme del otro problema, ¿no? Entonces fui desarrollando bulimia y anorexia. ¿De veras? Y ese era mi mundo ya después, o sea, ya totalmente era mi mundo, la bulimia y la anorexia. Y ya se me olvidaba un poquito, ¿no? Sí, como a los, ¿qué, qué años tenía? Tenía como 16, 17, cuando estaba así muy, muy flaquita. Era un huesito, me acuerdo. Y, y pues traté de buscar ayuda. Llamé a... Y es que este desorden alimenticio es como para niñas ricas, ¿no? Ujú. La gente piensa ¿Por que qué, oye? es como para, pues así se conoce, ¿no? Es como para niñas ricas y yo no era niña rica, entonces los centros de rehabilitación son muy caros, entonces yo no tenía dinero, pues no tenía apoyo, mi papá pues es muy, o sea, me tuvo grande, entonces para él como que no entendía ese trastorno, es como muy nuevo, Sí, ¿no? Entonces pues tuve como que toqué fondo porque ya me sentía muy mal, o sea, de que ya no podía caminar una cuadra, o sea, me sentía muy, muy cansada y sí dije, me voy a morir, o sea, estaba a un punto en que ya estaba muy deshidratada, muy desnutrida, todo el tiempo tenía frío y dije, pues, o sea, como estaba sola hasta cierto punto, fue como, o busco ayuda yo ujú. solita o me muero. Esa era como que pues mi visión, o sea, en ese momento. Y empecé a buscar ayuda. Había se supone en Juárez, un centro de rehabilitación nueva para zonas alimenticias. Y me fui ahí una semana, pero estaba nada más con una muchacha, me acuerdo que estaba como enferma de mental. Y era la única persona ahí en el centro. Y ya como a la semana el doctor encargado me dice, ¿sabes qué? Este centro no es lo que yo esperaba, entonces yo te recomiendo que te salgas mejor. Y así, entonces y lo tengo un poco bloqueado, no me acuerdo mucho ya después de eso. Ujú. Este, Así más o menos fue como que Pero a fondo. entonces lo que te llevó a la anorexia viene siendo como la depresión. Pues O, fue la situación familiar, estaba muy, muy, muy horrible, o sea, era muy feo vivir en mi casa, o sea, era muy, pues imagínate, o sea, no entendía yo la enfermedad mental. Nadie nunca me dijo que estaba enferma mi mamá, nadie se puso a platicar conmigo, nunca recibí terapia, entonces yo crecí con una mamá enferma mental y yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, yo pensaba que mi mamá era mala, nomás pensaba que, oh, sí. ajá, o sea, porque no entendía yo enfermedades mentales o así, entonces estaba yo sometida a alguien que para mí era como que era mala porque me trataba mal, me golpeaba, me gritaba por cualquier cosa, cosas así. Pero ¿cómo es que, o sea, preferías no comer nada? O sea, No, comía mucho, pero pero, vomitaba. pero es la Y bulimia. luego ya después ya no comía nada. Y luego lo poquito, o me daba mucha hambre, comía mucho y vomitaba todo. Entonces empecé a bajar así muy, muy rápido de peso. Pero ¿de dónde viene eso? Si nos explicas un poco, si nos informas un poquito más. Eh, o sea, ¿qué te lleva a querer a vomitar? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Ok, bueno, es que tenía crecí, para no echarle la culpa a nadie, crecí en un ambiente donde siempre se me marcó que yo era más gordita que mi hermana o que yo estaba subida de peso. Ujú. Entonces, siempre había una persona que siempre se burlaba de mí, así que, O sea, bullying, te hicieron ajá, me bullying. hicieron mucho bullying creciendo. Y luego me decían, no, es que tú estás bonita, pero tienes que bajar de peso, tienes que bajar de peso, una cosa así. Y yo crecí con esa idea de que pues hay algo mal en mí, ¿no? Entonces mi problema es bajar de peso. Entonces, como no sabía nada de nutrición, no sabía nada de cómo comer bien, balanceado,
lo único que la gente te dice es que no comas, pero es muy difícil no comer porque pues necesitas comer, ¿va? Entonces era como que mucha falta de información. Y cuando estaba, de hecho, aquí en Wix, había un grupito de amigas que después de comer se metían al baño a vomitar. Y yo me quedaba afuera y decía, loco, es que... Yo me acuerdo que hasta vi una película una vez de este desorden alimenticio. Yo dije, "Ay, yo nunca voy a hacer eso". O sea, como que en ese momento era como algo súper raro, ¿no? O sea, como que no, o sea, la gente que hace eso está loca. Pero ya después, como que con la presión de bajar de peso y no sé, o sea, pues yo creo que el ambiente también, mis amigas que estaban enfermas igual, nunca los hice con ellas, o sea, nadie sabía nunca, era como mi secreto. Yo no lo hacía junto con mis amigas, pero se me fue haciendo obsesión, entonces era muy cómodo, o era más fácil tener yo mi propio como infierno, ¿no? Que Ujú. estar en la situación en la que yo no podía controlar, o sea, que era mi mamá, mi papá, que ellos estaban mal y yo no sabía cómo ayudarles, era más fácil tener yo mis propios problemas. Ujú. Buscabas escapar de eso también. Ujú. Sí. Y bueno, ay, es que no sé, te veo así, ¿no? Como una jovencita sintiéndose sola, ¿no? Sin el apoyo y sin saber qué onda. ¿Qué pensabas? ¿Mirabas hacia Dios? ¿Le llegabas a preguntar algo? Sí, ya cuando estaba yo como de 18 años, porque estuve muy delgada como hasta los 18, fui subiendo un poquito de peso, pero creo que esto fue a los 17, si todavía no a los 18, no. A los 17 ya me sentía muy mal, o sea, es que yo sí pensaba que me iba a morir porque hasta tomar agua me sentía incómoda, o sea, porque vas como que dañando tu sistema digestivo. Entonces ya con tomar agua yo me sentía incómoda y vomitaba hasta el agua, entonces pues estaba súper deshidratada y aquí en el desierto, pues imagínate. Ujú. Entonces ya una vez estaba ya en mi cuarto y yo dije, es que no, o sea, no sabía cómo qué hacer porque no tenía dinero, pues no sentía, pues no tenía apoyo familiar, no tenía como que, ¿cómo se dice? Pues en qué apoyarme, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que esa noche ya estaba súper deprimida porque, o sea, como, ¿qué voy a hacer? No sé, me metí en esto, estaba súper obsesionada, súper enferma, súper delgada, sin dinero, este, y me puse a orar. Tenía insomnio esa noche y no dormí nada, de hecho. Entonces ya como, empecé a llorar, empecé a hablar con Dios y estaba yo así como que toda la noche, así como que muy en no sé, fue una noche muy, muy oscura para mí. Y ya como, no sé, a las 4 de la mañana o algo así, ya cuando iba a amanecer, yo iba haciendo como que esta petición a Dios, ¿no? Y le iba diciendo así, "Ay, ayúdame, no sé qué, ah". Y luego abro la Biblia y creo que era Isaías. Y todo lo que Dios le había dicho, o sea, me lo respondió en esa, Ese pasaje. ajá, Wow. de que yo te voy a sanar y que no sé qué. Ay. Ah. Entonces, fue así como, fue el momento en el que como que mi vida cambió porque fue como, mm, yo creo que fue el momento que Dios, como que la primera vez que sentí como que me respondió, o sea, como que, mm, Que se vio así tan claro, tan... sí, o sea, fue Ah, una claridad de que Dios me estaba hablando, pero así como una seguridad, ¿sabes? Como en ujú. el pecho, así sentí, así que Dios me escuchó y me está respondiendo y me está diciendo que me escuchó Y te restauró. y me respondió y me Ujú. prometió que me iba a sanar, ¿no? Entonces para mí fue como, o sea, me acuerdo que al día siguiente estaba yo contentísima, el sol brillaba diferente, o sea, yo dije, es que Dios me va a sanar, ¿sabes cómo? Ah. Entonces, y ya ese momento yo supe que Dios me iba a sanar, pero fue un camino muy largo. O sea, tuviste que esperar mucho tiempo para Pues ser sanada. sí, entonces, esto fue como a los 17, ya para cumplir 18. Entonces,
yo estaba ya así como que, ¿por dónde me va a llegar, no? O sea, estaba así como que, así alerta a ver Ajá. de dónde iba a llegar mi ayuda. Entonces fue un retiro con un padre que se llama Padre María Manuel, y ese padre era así como que súper carismático, y así que todo el mundo se caía y así, ¿no? Entonces, y que Dios te va a sanar y así, ¿no? Entonces yo fui y dije, ah, aquí es. Aquí Aquí me es, caigo y ya. póngame la mano ya y ya me voy a sanar. Entonces, yo estaba segura que era ahí y el padre oró por mí y sí me caí todo así. Sí. Y fue como que sí, Dios me va a sanar. Entonces hace cuenta que después de ese retiro yo estuve en la Cloud Nine, como dicen, ¿no? Así en el cielo, así flotando. Yo así que me sentía libre, estaba comiendo, no tenía ansiedad, o sea, fue así como que wow. Entonces se me quitó el miedo a engordar, porque yo tenía mucho, mucho miedo a engordar, o sea, era pavor. Se me quitó, eso sí, se me quitó así de la noche a la mañana, el miedo a engordar. Bueno, sí me siento incómoda y así como gordita, pero no era así como un temor Un así miedo, sí. a engordar. Eso sí se me quitó de la noche a la mañana. Gracias a Dios. Eso sí es un milagro. Este, y, y me acuerdo que yo estaba así como, estaba tan, así como, Dios me sanó, ¿no? Entonces estaba así tan bien, me sentía tan bien que empecé a dudar, como que, y luego si no oro bien y Dios me quita esto, o sea, como que mi mente se fue así como que el mal espíritu, ¿no? Ah, Y yo, no, ajá. es que a lo mejor empecé a dudar y me fue a confesar, y en la línea para confesarme estaba esperando pues con varias personas y estaba yo leyendo la Biblia muy mona. Y la señora enseguida se paró una moscota así horrible en mi Biblia, luego me dice, eso. Y yo así que, ay, o sea, porque ya No, ¿en tenía como serio? que, yo creo que estaba mal la señora, pero yo me empecé a sentir así como muy ansiosa. y Ay, luego, no. y luego leí en la Biblia que decía, no me acuerdo qué pasaje es, Proverbios creo, que marca con, marca con señales el camino para que lo vuelvas a encontrar. Algo así es. Oh, Y yo dije, ching, o sea, ya se me fue, o sea, mi milagro se fue y o sea, ¿y qué voy a hacer? Entonces ya como que dejé, no sé, tuve como duda o dudé de Dios ujú. y como que dudé de su amor, o sea, como que yo tenía que pagar el regalo que me había dado con oraciones o con mi vida y yo no sabía cómo. Entonces como que eso me entró mucha ansiedad, entonces regresé ya no igual, de igual forma, ya no tenía ese miedo a engordar, pero regresé como de cierta forma a tener síntomas de bulimia y yo dije, es que Dios me lo quitó y estaba yo como que en este conflicto así muy, muy fuerte, o sea, como de que entre fe y enfermedad y todo esto está así como que todo revuelto Wow. y a subir varios años. Sí. ¿Y luego cómo se resolvió eso? ¿Cómo? Y luego, pues, y ya entró como que a la ecuación de mis desórdenes alimenticios, ya entró como una relación con Dios tóxica, Dios. Tóxica. Porque sí, era mi relación tóxica. Pero yo tenía esta imagen de Dios así como, bueno, pues es el todopoderoso, ¿no? O sea, yo no digo que no haga milagros, claro que hace milagros, pero ese es el como que te doy y me das. ¿Sabes cómo? Así Sí. lo tenía yo, así como te doy y me das. O sea, Ujú. me diste un milagro, me lo quitaste porque yo no supe cómo orar. O sea, yo estaba así de que es que yo no supe cómo orar, no Ah, supe cómo responder y me lo quitaste y pues, o sea, era una imagen de Dios que me hacía daño, ¿sabes cómo? mm, Y, y pues estuvo bien difícil, o sea, es un proceso bien largo, así como de años, o sea, no sé, o sea, en realidad, no sé, ya después de eso para mí es como un proceso como que de dar pasitos. ujú. Y, Para ir entendiendo, ajá, o sea, ir que las cambiando cosas la no son imagen de mágicas, Dios. ¿verdad? O sea, me imagino, hay muchos milagros así, pero la vida no es así como, bueno, en mi experiencia, mi vida no ha sido como de magia, o sea, no es un Dios así como que sacó la marita mágica y ya pude engordar o comer a gusto, cosas así, ¿no? Sino que siento que más bien ha sido como un Dios de compañía, este, que me acompaña. Este, me ha costado, ha sido, pues eso hace ya cuánto, 18 años de esa experiencia, ¿no? Ujú, Y, y pues sí, yo seguí como, porque esas 2 semanas fueron como las semanas así más significativas de mi vida, o sea, fue como viví así como que un sueño. Entonces siempre como que quería regresar a eso, ¿sabes cómo?
como que decía, es que así es como Dios me quiere, pero yo no sé cómo. Entonces como que siempre tenía en la cabeza, es que no oro bien, o sea, porque si oro bien, Dios me va a regalar esa consolación. Era más o menos entre como esta relación con Dios de me doy y te da, o sea, me doy y tú me das y yo te doy, ¿sabes cómo? Como de maquinita de sodas, o sea, te doy el dólar y me das la soda. Algo así, tenía como que esta relación con esta imagen de Dios. Y pues empecé a ir a ejercicios espirituales con un sacerdote jesuita y me ayudó mucho. O sea, fue como que la primera experiencia de que no tengo que, esforzarme así muchísimo porque Dios, o sea, es toda la gracia de Dios. Como que empecé a cambiar como, pero lento, mi imagen de Dios, de este Dios, así como que no oraste en cada rocío. ¿Sabes cómo? O sea, tenía esta imagen de Dios así Mm, como qué extraña. pesado, es muy pesado cargar Sí, es muy feo, o sea, no, con pues ese Dios, pensamiento. ajá. Ajá. Entonces ha sido un proceso largo hasta que estaba casada, o sea, eh, todavía tenía esta como este endulzamiento de que yo quiero eso que me diste esas 2 semanas y Ujú. no lo he encontrado y hasta que estaba casada no lo podía encontrar y siempre tenía crisis por eso. No eran iguales, pero tenía como que esta ansiedad hasta que como que renuncié a eso y fue como, Señor, o sea, no te pido que me sanes nada, no te pido nada, o sea, nada más ayúdame eh, a amarte, a ser santa. No importa si yo siempre te estoy cargando esto, nada más ayúdame a no hacer infelices a mi familia. O sea, que esta carga no me haga ser como una carga para ellos, Mm, ¿no? Y como que de ahí, creo yo, cuando ya fue como, me- o sea, como que me libero de esta ansiedad por tener eso que tuve, ujú. como que de ahí fue empezar otro camino, siento yo. Cambiaste con el amor porque tomaste una decisión de amor Pues al no querer sé, amar a Dios y a tu familia, o sea, sí, como fue tu impulso mayor fue como aceptar la cruz, como acepto también. mi cruz, o sea, esta siempre va a ser mi heridita, Pero, o sea, tomar tu cruz con amor. sí, Ajá, por los demás, como que de ahí sí. como que cambió un poco y como que mi relación con Dios fue como que tornándose diferente, pero sí fueron muchos años de yo querer regresar a esa experiencia, ese dulce que recibí, que no, ¿sabes cómo? Ujú. Así. Una vez me contaste que quisiste vivir una experiencia religiosa, o sea, en el sentido de que pensaste en la vida religiosa, ¿no? Sí. Ese, ¿en qué momento fue que te impulsó? ¿Andabas buscando ese dulce de Pues yo antes? creo, Sí. sí, o sea, hasta que no acepté que no, o sea, hasta como que renuncié a eso, todo el tiempo estuve yo buscando ese dulce, ¿sabes cómo? Como ansiosamente. Y sí, o sea, cuando entré a la comunidad, o iba a entrar a la comunidad, pues no sé, como que sí me llamaba la atención ser religiosa y como que darme a los demás completamente, así como que esa sensación de darme a los demás como que me inflamaba. Y busqué varias comunidades, de hecho, creo que tuve experiencia con 3 comunidades. Este, y ya cuando iba a entrar a una, que ya tenía mi ropa y ya había arreglado mis papeles legales y todo, ya estaba yo con el guarache puesto para irme. Este, ya no me fui. Vi a un amigo que en ese momento para mí era como que era mi amor Tu platónico, crush. era mi crush en ese momento. Y dije, no, no es para mí. Se hace que estoy equivocando el camino. Ok. Sí, pero fue muy fuerte, fue como que, caramba, o sea, fue como muy fuerte el de que no, o sea, no es para mí. Y ya le dije ¿Qué dirá tu esposo? Qué bueno, se lo agradecerá a tu sí, sí, crush que te a este, entretuvo, ¿no? Acá sí, afuera. muchas gracias por enderezar mi camino. Sí, Pero entonces ahí confirmaste que era el matrimonio. sí, fue muy fuerte, o sea, fue como muy fuerte la sensación de que no, ahí no, pero gracias a Dios, porque una amiga sí entró con ellos y era una comunidad un poco enfermita. Entonces, sí, pues, su experiencia estuvo muy fea. Entonces, sí, Dios como que así, bueno, a la Ajá. fuerza, así que, jaló, sí, Sí. Wow. sí, pero.
Pero ahora que estoy casada y que estoy con mis niños y que trabajo y así, digo, pues, o sea, esta sensación que tenía antes de darme a los demás completamente, pues sí se me cumplió. Ah, sí. Sí, o sea, sí, Que dices, ¿de qué estaba pensando cuando yo quise sé, entregarme a ti? estaba bien descansada, por eso quería entregarme a los demás. Pero sí, o sea, Y nada, que es una entrega diaria. Esposa, llama de casa y mamá. Y pero nunca te has puesto así como, jamás, jamás has dudado de tu vocación ya. no, 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 ya estoy no. hasta acá. No, estoy muy feliz, te digo, o sea, la experiencia de amar a alguien más que tú te amas, o sea, mis hijos, a mi esposo, como que me sacó de en ese loop que estaba, ¿sabes cómo? Buscando el dulce. Y ya cuando me dejé de enfocar en mí, o sea, de que, es que yo tengo que buscar y yo, ¿sabes? Como esa ansiedad de, como que me sacó de ese loop en el que estaba, pero es porque puse primero a los demás. Y como que ahí, como que me centró otra vez. Y como que de ahí Dios me agarró. Entonces ya, como que Dios se fue acercando a mí y me dejó verlo de otra forma diferente, en la que me ha ido sanando suavemente, así como no abruptamente como esa vez que para mí fue como que el momento que Dios me sanó de la bulimia anorexia, ¿no? Sí, hay mucho Que, que sanar. o sea, Ajá. si eran, pues sí, una vida, imagínate como la que viví es, creo que es muchos años, pero esa experiencia abrupta que tuve cuando era joven, o sea, que Dios me sanó porque me caí, sentí el fuego y así, ¿no? Ujú. Sí pasa, yo creo que sí pasa, pero yo estaba como endulzada en eso. Y ahora con el paso de los años veo que también Dios sana de una forma muy sutil que no, o sea, que no es así como llamativa, Ujú, que no es abrupta, que no es así como un estrendor, ujú. sino que es el día a día, ¿no? El estar acompañando, el que me esté acompañando día a día en el momento de oración, en su compañía eucarística, me ha ido sanando como suavemente. Sí. Ujú. Rocío, ¿y alguna vez has tenido dudas de tu fe, de que te haya pasado por la mente si existes Dios o estoy en el lugar correcto? Pues nunca he dudado de que exista. Eh, una vez tuve una experiencia cuando estaba sirviendo en un grupo juvenil. Hicimos un evento grande en la ciudad, un retiro grande, y fueron muchas personas y se manejó mucho dinero. Entonces, en ese grupo hubo personas jóvenes que como que se interesaron más por el dinero. Entonces, ahí hubo un drenaje de dinero que yo no sabía cuando me di cuenta y me di cuenta de todo lo que había y la falta de apoyo con los sacerdotes también que nos estaban acompañando y todo era así como que, no sé, se me hizo así, me decepcioné mucho de la iglesia. Eh, Vi como que el lado oscuro de las personas. Hasta ese momento de mi vida yo no pensaba que había gente mala. Ajá. Y ahí fue como que perdí la inocencia, fue como que hay gente mala, interesada y hay gente que le vale gorro, ¿no? Y en la iglesia. Ujú. Entonces en ese momento sí fue como que, ay, como que me cayó el 20 y como que sí dije, estaba muy enojada, estaba muy decepcionada y sí me acuerdo que iba en el carro y me costó mucho decirlo, pero dije, Señor, ya no quiero ser católica, o sea, ya no quiero estar en la iglesia. Como que, En otra parte va a haber gente buena. no, pues dije, no, pues, O ya no ¿dónde? soy nada. Ya no soy nada. Mejor yo Este, sola. sí, fue como que ya no quiero servir, no quiero estar en la iglesia, o sea, me decepcioné mucho de la gente que está en la iglesia. Ujú. Y, pero como el tener la libertad de decirlo, fue como que, como que dije, no te creas, como que la tenía que No te soltar, creas. tenía que decirlo más alto. Sí, esa vez fue como que, O sea, qué interesante se me hace porque, o sea, ha sido una muchacha que desde niña has estado en la iglesia, ¿no? Y con toda esta inocencia y entre rezos y prácticas y todo, y llegar un momento en el que tienes este pensamiento que sabes que la iglesia no es perfecta, pero ¿por qué sigues en la iglesia?
O sea, Es una buena pregunta. sí. Porque sí, va. ¿Por qué? O sea, que Este, después de soltarlo, o sea, porque sí, sí. Pues es que la iglesia somos todos, ¿verdad? Entonces ahí me di cuenta de la parte, pues, fea que existe, ¿verdad? No podemos negar la parte oscura de la iglesia. Pues porque hay gente, la iglesia somos nosotros y hay Somos gente de nosotros. todos rubros y de todos lugares y con todas, pues, diferentes cosmovisiones de la vida. Y ahí me di cuenta de la gente que está en la iglesia por intereses personales o no sé, o sea, cosas que no están padres. Ujú. Pero al mismo tiempo, pues he crecido yo en la iglesia, o sea, sintiéndome parte de la iglesia y ha sido padre y ha sido bonito y ha sido feo, pero es parte de quién soy, o sea, no sé qué haría si no estuviera en la iglesia, o sea, es como la comunidad primero, ¿no? O sea, ahí conocí, por ejemplo, a mi esposo, conocí a mis mejores amigos, te conocí a ti, Ujú. he conocido a padres sacerdotes que han sido excepcionales, que han sido muy importantes en mi vida. Mm, He creado vínculos que me han ayudado a salir de una situación en la que yo creo que no hubiera podido salir viva de otra forma. En la situación en la que estaba, con la historia con la que crecí, si no hubiera tenido a la comunidad de fieles que me sostenía con sus oraciones, con su compañía, con sus consejos, con su ejemplo, pues yo creo que yo estuviera viviendo otro tipo de vida. Entonces la iglesia me ha dado mucho, o sea, y luego aquí aparte en la iglesia yo encuentro de lo que más me alimenta, que son los sacramentos. Entonces, pues sí. ¿De qué manera sientes que te hacen bien, que te alimentan los sacramentos? Ah, pues principalmente sí, la Ujú. Eucaristía para mí ha sido súper importante en mi historia. Empecé como con el amor a la Eucaristía cuando antes de tener mi retiro de sanación, Ujú. en un retiro que se llama Youth 2000, es que la Eucaristía es el centro. Y me acuerdo que después de ese retiro, que son 3 días, en el piso sentado y en medio está la zarza ardiente, que es una estructura de madera con el Santísimo ahí. Y pues era oración, eran misas todos los días, era rezar la liturgia, rezar rosario, escuchar temas, todo frente a la Eucaristía. Qué precioso. Estaban padres, sí. Y a los 3 días salí con mucha paz, o sea, pues hace entender pues, que yo siempre tenía mucha ansiedad, ¿no? Por Mm. la casa, por la familia y por mis desórdenes alimenticios, o sea, yo siempre tenía mucha ansiedad. Entonces después de ese retiro salí con mucha, mucha paz. Así, pero mucha, mucha paz. Que dije, Dios, yo creo que Dios me quiere que sea monjita de oradora. Mm. y empecé a querer ir a misa todos los días, empecé a querer visitar al Santísimo. Entonces ahí encontraba como que la paz que no encontraba en otro lugar. Y ha sido como que un espacio para mí como un espacio seguro para mí. Un espacio seguro. Entonces ha sido para mí como el pilar de mi vida y el pilar de mi historia. La Eucaristía. Wow. Y estás haciendo pues lo posible por transmitir eso a tus niños, ¿no? Llevándolos a misa. Visitar el Santísimo. Y estábamos planeando hacer el retiro que es el Youth 2000, pero en México. Y llegó la pandemia y ya no lo hicimos, pero siempre ha sido como que para mí muy, muy importante como compartir con las personas eso que para mí fue como un pilar, donde yo encontré como un espacio seguro, encontré paz, como que para mí era como necesario compartirlo, por si alguien también sentía lo mismo que yo, ¿no? Así como que, pues esto me ayudó a mí, a lo mejor a ti también, ¿no? Así como que, Jesús, ¿no? Entonces, sí. Entonces ves todo eso que es muchísimo más fuerte que cualquier prejuicio, ¿no? Que De la puedas iglesia, tener. Ajá. pues es que así es en todos lados, como dicen, ¿no? En todos lados se cuecen las habas, o sea, en todos lados vas a encontrar gente buena, gente mala, en todos lados, o sea, no va a haber un grupo de personas o una asociación o una congregación de ninguna religión, de ninguna país, o sea, todos
si hay mucha gente, va a haber gente que es buena y va a haber gente que es mala. O sea, en todos lados vas a encontrar eso. Y pues la iglesia no es la excepción, ¿no? Pero pues de lo que yo he experimentado, pesa más lo bueno. Y pues que ahí me han proporcionado los medios para tener un encuentro con Dios, que pues me salvó la vida, ¿no? Entonces, pues ahí encuentro los medios y pues ahí me quedo porque ahí me alimento. Y basado en tu experiencia, en lo que estás diciendo, Shio, ¿qué le recomendarías a la gente que nos escucha, ¿no? A tantos jóvenes, por ejemplo, que ahorita estén pasando lo que te estás pasando. O sea, sin tenernos que ir a otros ejemplos, ¿no? ¿Cuántos jóvenes están pasando ahorita por problemas familiares, por desórdenes alimenticios, por bullying, por prejuicios, eh, que se están simplemente alejando, que no tienen el apoyo de nadie? ¿Qué consejo les darías como consejo práctico para acercarse a Dios? Ay, es que siento que una palabra no es suficiente o un consejo no es suficiente. Este, pues lo primero que para mí fue importante en ese momento es como saber que hay esperanza. O sea, cualquier situación que uno esté pasando, que llega a un punto en que ya es muy difícil sobrellevar, saber que alguien te diga que hay esperanza es como muy, muy importante. Este, hay esperanza. O sea, hay esperanza. Y siempre se pueden poner mejor las cosas, ¿no? Siempre se pueden poner peor, pero siempre se pueden poner también mejor. Como que el no soltar la esperanza yo creo que es como vital para poder salir de una situación difícil. Este, pero siento que no, una palabra no es, o un consejo no es como suficiente para alguien que esté pasando por un momento muy complicado. Este, a lo mejor sería que, pues no sé, ponerse en las manos de Dios. Para mí eso fue como muy importante. Siempre tener presente que Dios estaba conmigo y aunque a veces no lo sintiera cerca o que a veces sintiera que era un Dios así como castigador, estricto, que siempre está buscando en qué me equivocaba, o sea, tenía esta imagen un poquito dura de Dios, pero siempre mantenía como que es que Él está conmigo, o sea, siempre como que cierta parte de mí confiaba en Él, ¿no? Y eso me ayudó como a no tirar la toalla, porque hubo momentos en los que ya dije, no, ya, tiro la toalla, como que me jalaba, ¿no? Entonces, eso, dejar que Dios nos agarre de la mano y que sea cualquier situación que sea, o sea, vamos a estar de su mano y Dios va a poner a las personas y los medios para poder salir de esa situación y buscar a alguien que sea confianza, que sea sabio, que sea buena persona, eh, buscar a alguien que te escuche y que te ayude. Eso es como muy importante, crear vínculos con otras personas, pero personas que sean eh, positivas para ti. Yo creo que es lo más importante. Para no caminar solo. O sea, como dices, primero entregarte a Dios, ¿no? O sea, decir, aquí estoy y tengo esperanza en que me vas a ayudar, en que me vas a restaurar y luego buscar la ayuda, ¿verdad? Buscar la ayuda, ajá, o sea, si es una tía, si es una hermana mayor, si es la abuelita, o sea, alguien que tú sepas que busca lo mejor para ti, que es de confianza y que puedes crear un vínculo, ya sea el sacerdote. En mi caso, a mí me ayudó mucho mi padrecito, sacerdote, y en un momento que yo estaba, es que yo necesito hablar con alguien, necesito que alguien como, porque para mí era un secreto todo lo que estaba viviendo, entonces es muy pesado, era muy pesado que yo estaba viviendo en secreto como que, eh, pues este problema y para mí era un mundo, estaba súper obsesionada, me sentía muy mal y fui en el Santísimo, estaba ahí con las madres adoratrices de donde tú estuviste, Corpus Christi. de Corpus Christi, y me acuerdo que llegué y fue como que necesito hablar con alguien, o sea, pero aparte que soy un poco introvertida y luego soy muy vergonzosa y luego pues era como la gente no puede saber esto, se me da mucha vergüenza.
Y estaba yo aquí, ¿con quién hablo? Y luego pues y luego no tenía dinero para buscar terapia, o sea, tampoco era así como que, ¿con Ujú. quién hablo? Y, y estaba ahí en el Santísimo. Y me acuerdo que llegué como que a un punto donde me dio mucho sueño, como que descansé. Y sentí así como, pregúntale a Jorge. Y luego me dije, no, qué vergüenza, o sea, como que no, o sea, como que no quería confiar en nadie, no quería abrirme con nadie. Y como que lo hice con mucho, ¿cómo dice? Mucho esfuerzo. Fue como un esfuerzo muy grande Sí. y me acompañó. Y gracias a su acompañamiento como que ha sido muy, muy importante. Entonces, el buscar a alguien así que te acompañe o que te ayude o que te dé la primera mano o la primera guía de a dónde ir, de dónde te puedas tú sostener, es muy importante. Pero Dios te lo indicó, o sea, en el Santísimo te Pues dio yo como esa sentía, valentía. Ajá, a lo mejor lo tenía en la cabeza, pero fue como que, y yo no, me va a decir que no, qué vergüenza, no sé, o sea, el mal espíritu, según San Ignacio, ajá. siempre te va a como a jalar a que no, no lo digas, o sea, no, no tienen tiempo para ti, no, ay, no, qué vergüenza, no, ¿qué te va a decir, no? O sea, siempre te trata de que te aísles, de que no lo compartas con nadie, no se lo digas a nadie, ¿no? Entonces cuando tú no se lo compartas a nadie, se hace como que todo más grande Te quedas con y, él. ajá, entonces, pues esa parte de a mí me tenía así bien agarrada, o sea, yo siempre decía, no, o sea, no le voy a decir a nadie, se van a burlar de mí, me da mucha vergüenza. Y cuando fue como, no, voy a hablarlo, me cueste mucho trabajo, aunque sea muy humillante para mí, lo voy a hacer. Y fue como que fue muy, muy importante. Wow. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en las personas, por ejemplo, tú sabías que podías ir a un monasterio, o sea, tú sabías dónde encontrar a Dios, ¿no? Porque has estado en la iglesia, has vivido en la iglesia. Pero los que no han vivido en la iglesia, o sea, qué difícil ha de ser para ellos también. Como a dónde voy, ¿no? Nunca he pisado la En la iglesia. iglesia. Pues es que también cuando no, bueno, me imagino, porque no, no sé, pero alguien que no ha tenido la experiencia de estar en comunidad, de participar en grupos, de conocer al sacerdote o a la religiosa o así, ¿no? Pues Dios también habita en nuestro corazón. A veces como que el primer inicio o el primer paso, o sea, Dios también habita en nuestro corazón y, y pues nomás es así como abrir Abrirle la puerta y Él va a entrar. y él va a ir poniendo los medios, como dijiste ahorita. Sí, o sea, Pero eso es porque cuestión de fe. Y si uno quiere cambiar la vida, quiere acercarse a Dios, también la fe es un don, ¿no? Y pues hay que pedirla también, hay que... sí, o también, por ejemplo, he escuchado personas que no creen en Dios, o sea, que pues no se les inculcó, no fue la forma en que crecieron, no sé, pero que pasa algo en el que oran, ¿no? Así como he escuchado a varias personas que dicen, no, pues es que sentí que tuve un accidente, me iba a morir, y en ese momento dije, Dios, pero esto, ¿no? O sea, como que abrieron Mm, no sé cómo decirlo, o sea, abrieron esa comunicación y de ahí les cambió, ¿no? O sea, ahí ya la abrieron y ya, o sea, empezaron a ser perceptivos de lo que Dios nos da, porque, o sea, Dios, pues es que vivimos en Dios, o sea, vivimos en Dios. Sin Dios, pues no existe, no no respiramos. existiríamos. Ajá. Entonces vivimos en Dios, nada más que a veces no tenemos la conciencia de. Entonces cuando tratas de voltear a verlo ya te das cuenta, ah, pues claro, o sea, claro que vivía en Dios y Dios me dio esto y me dio lo otro y aquí estuvo y acá está y aquí ha estado, ¿no? Entonces ya vas viendo su presencia, porque Dios es sutil, Dios es suave, ¿no? Y nada más abres los sentidos y ya te vas dando cuenta de su presencia sutil y suave en tu vida. Hay que ser un poquito nomás consciente. Es como, empiezas a ver y entonces ya empiezas a ver, ¿no? De que, es cierto, Sí, creo yo. ponerte como, sí, o sea, darle ese tiempo también, ¿no? Porque entre tantos ruidos que podemos llegar a vivir, pues no nos damos cuenta, ¿no? O sea, estamos tan entretenidos, tantos ruidos del mundo que no nos damos cuenta de las cosas cotidianas en las que Dios nos está hablando, nos está diciendo que existe y que nos ama.
Wow. Sí, pues muchas gracias. La verdad, gracias por abrir tu corazón y nunca termina uno de conocer a las personas, no cabe duda Somos que me muñequitos rusas. llevé, sí, esos detalles que no sabía de ti. Y muchas gracias de verdad por abrir tu corazón tan humano, porque reflejan la vida humana, o sea, que todos tenemos nuestras tribulaciones y nuestras crisis y todo, ¿no? Y cómo es que no por vivir en la iglesia toda la vida, ¿no? Te vas a escapar de problemas y ni nada de eso, pero como a mí se me ha ido haciendo muy bonito, como me decías, ¿no? De que era la palabra de Dios que siempre o sea, la que te fortalecía, te consolaba, ¿no? O sea, el abrir la Biblia y decir, que te iba a restaurar, ¿no? El de todos modos tener ese contacto se me hace algo muy, muy significativo. O sea, como, pues en tu vida, ¿no? Esperando en Dios, o sea, uno aunque esté en la iglesia siempre va a haber problemas y todo, pero como con la ayuda de Dios, o sea, se puede salir adelante y cómo te vas dando cuenta de cómo obra en tu vida y te va ayudando y como sí, el proceso es lento y lento porque quiere ir transformando nuestro corazoncito y nuestra mente y todas nuestras imperfecciones, ¿no? Pero también es como dijiste, como el mal espíritu te dice que no digas nada, eh, y ahorita, también, o sea, si el Espíritu Santo, si el espíritu malo estuviera, influyendo en ti, pues te diría, no, Rocío, no digas eso, ¿no? Y nada, que sueltas tu historia, ¿no? Y tus problemas y tu vida, y entonces eso ayuda a que otras personas se puedan llegar a identificar contigo también. Este, pues muchas gracias por abrirle las puertas al Espíritu Santo este día y dejarlo entrar y compartirnos todo esto, que a mí en lo personal pues me da pilas, la verdad me ayuda mucho y espero que también a la gente. Te agradezco mucho. Y luego aprovecho para decirles que Rocío también fue podcaster con su cuñada. Lanzaron un podcast que ahorita está inactivo, pero se llama Católico en el mundo. Católico en el Nada más Mundo. hicimos una temporada. Una temporada, pero están muy buenos los episodios. Yo sí los escuchaba, se pueden meter ahí a Spotify. A mí me ayudó mucho cuando llevaron a esta psicóloga y hablaron de las heridas. Carla Tarango, sí, está súper padre. Sí, está súper padre. Entonces, sí les aconsejamos que entren al Católico en el Mundo y escuchen esos episodios del podcast que hizo Rocío con su cuñada. Bueno, pues muchísimas gracias, Shio, otra vez. Dios te bendiga, nos estamos viendo y pues sigue compartiendo esa fe con todos los que te rodean y cargando esa cruz con amor como lo has sabido hacer. Gracias, Irene. Me siento muy orgullosa de verte haciendo cosas. Ay, es que era una de tus, ¿cómo se dice? Ah, pupilas o qué, discípulas o cómo se dice. Algo era. Estaba más grande y tú más chiquita, entonces Sí. sí me da orgullo decir. No. Sí, estoy muy orgullosa de ti. No, muchas gracias, Gio. Bueno, gente, pues nos vemos. En el siguiente episodio nos escucharemos. Dios los bendiga a todos. Un abrazo. Bye. Bye.